Hola, bienvenidos a un video más de su profe Ascari. El día de hoy el tema es el siguiente. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Bueno, el mínimo común múltiplo es aquel número, el más pequeño, que es múltiplo común de dos o de más números. Vamos a ver el siguiente ejemplo, es un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo tengo el número 2 y el número 3 y vamos a obtener los múltiplos de cada uno. Recordemos que la cantidad de múltiplos de un número pues es infinito, entonces vamos a ver nada más los primeros. Si yo les pido los múltiplos de 2, pues los múltiplos de 2 serían empezando por el mismo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, etc. Todos esos son múltiplos de 2. Ahora vamos a obtener los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, etc. La pregunta aquí es, ¿qué números coinciden en los múltiplos de 2 y en los múltiplos de 3? En los múltiplos de 2 coinciden el 6, coinciden el 12 y coincide el 18. Si yo le sigo más hacia allá, voy a seguir obteniendo más múltiplos comunes. Entonces, todos estos son múltiplos comunes, porque son múltiplos tanto del 2 como del 3. El objetivo aquí es obtener el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo vendría siendo el 6. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 vendría siendo el 6. Este es un ejemplo muy sencillo con números pequeños. La pregunta es, ¿qué pasaría si se presenta lo siguiente? Ahorita vamos a ver un problema con el cual nosotros podemos darnos cuenta para qué nos puede servir el mínimo común múltiplo en un contexto pues, de la vida cotidiana. Por lo pronto vamos a empezar primeramente con este problema. Aquí me está pidiendo que encuentre el mínimo común múltiplo de 840, de 180 y de 630. Lo que vamos a ver a continuación es que vamos a tomar esos tres números y los vamos a poner de una manera que los vamos a descomponer en factores primos. Entonces ponemos el 840, ponemos el 180 y ponemos el 630. Entonces los ponemos aquí de esta manera, ¿sí? Con el procedimiento de factorización o descomposición de factores primos. Entonces, ¿qué factores primos? Pues muy sencillo, recordemos los factores primos o los números primos. Son aquellos números que solamente pueden ser divididos entre ellos y entre el 1. Entonces, ¿cuáles son esos números primos? Son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Todo lo que vamos a hacer aquí es acatar, digamos así, la regla. O sea, vamos a tratar primeramente de empezar a dividir primeramente entre 2. Cuando ya no se puede dividir entre 2, vamos a dividir entre 3, si es que se puede. Si se puede, vamos a estar dividiendo entre 3 hasta que ya no podamos y brincamos a tratar de sacar quinta, después trataremos de sacar séptima, onceava y así sucesivamente. Entonces, primeramente, vamos a empezar sacando mitades. Entonces aquí vamos a descomponer a los que se puedan descomponer. De estos tres vamos a tratar de sacar la mitad. Si no se puede descomponer sacando mitad, entonces los vamos a bajar, ¿sí? No vamos a operar con ellos. En este caso,
los tres números que yo tengo aquí están disponibles para ser divididos entre 2. Recordemos que para dividir un número entre 2, su unidad debe ser 0 o un número par, o sea 2, 4, 6 u 8. En este caso los tres números terminan en 0, por lo que los tres los puedo dividir entre 2. Entonces aquí la mitad de 840 sería 420. Aquí la mitad de 180 vendría siendo 90. Y aquí la mitad de 630 sería 315. ¿Sí? Entonces ahí ya descompusimos los tres números en factores primos, primeramente con el factor primo 2. Entonces vamos a seguir continuando o tratando de dividir entre 2. ¿Sí? Entonces aquí el detalle es que el 315 no se puede dividir entre 2, por lo que procederemos a bajar. En este caso el 90 y el 420 son números que sí pueden ser divididos entre 2. Estos sí los vamos a dividir entre 2. Entonces sería mitad de 90, 45, y mitad de 420, 210. Entonces aquí ya dividí entre 2. Ya por ejemplo aquí el 315, y aquí al sacarle mitad al 90, que me da 45, ya me da un número que ya no va a poder ser dividido entre 2. Pero aquí el 210 es un número que sí puedo dividir entre 2. Por lo tanto, continuaremos dividiendo entre 2. Entonces aquí sería, como les dije, el 315 no puede ser dividido entre 2, lo vamos a bajar. El 45 tampoco puede ser dividido entre 2, lo vamos a bajar. Y aquí al 210 lo vamos a dividir entre 2. Esto me da 105. En este momento dejamos de dividir entre 2. ¿Por qué? Porque los tres números son números que terminan en 5. Entonces aquí ya no podemos dividir entre 2. Vamos a buscar la manera de dividir esos números entre 3. Recordemos que el procedimiento o el criterio para saber si puedo dividir un número entre 3 es sumar sus dígitos, y si ese dígito obtenido es un múltiplo de 3, entonces el número podrá ser también dividido entre 3. Entonces aquí recordemos, sumamos 3 más 1 más 5 me da 9, y el 9 es un múltiplo de 3, por lo que el 315 es un número que se puede dividir entre 3. Entonces aquí sacaremos tercera. Entonces el 45, sumamos sus dígitos, 4 más 5 me da 9, por lo que el 45 también va a poder ser dividido entre 3. Y por último, el 105, si sumo sus dígitos, 1 más 0 más 5 me da 6. El 6 es un número múltiplo de 3, por lo tanto el 105 también va a poder ser dividido entre 3. Entonces aquí empezamos. Tercera de 105 sería 35. ¿Sí? 3 por 5, 15, llevamos 1. 3 por 3, 9 y 1, 10. Entonces la tercera de 105 me da 35, tercera de 45 me da 15, y tercera de 315 me da 105. ¿Sí? Entonces aquí ya dividimos tanto el 105 como el 45 como el 315, lo dividimos entre 3. Podemos seguir descomponiendo o simplificando, sacando tercera. Vamos viendo, aquí me da 105, 1 más 0 más 5 me da 6, por lo tanto el 6 como es múltiplo de 3 lo podemos seguir dividiendo entre 3. El 15, 1 más 5 me da 6, el 6 es un múltiplo de 3, por lo que podremos seguir dividiendo el 15 entre 3. Y el 35, 3 más 5 me da 8, el 8 no es un múltiplo de 3, por lo tanto el 35 no podrá ser dividido entre 3. Entonces aquí ponemos 3,
El 35, como les dije, no puede ser dividido entre 3, por lo que procederemos a bajarlo. Y aquí sería tercera de 15 es 5 y tercera de 105 me da 35. Entonces aquí ya obtengo 35, obtengo 5 y obtengo 35. Ya no voy a poder dividir entre 3 porque ni el 35 ni el 5 son números que pueden ser divididos entre 3. Entonces pasamos al siguiente factor primo, que en este caso es 5. Y aquí recordemos que el criterio para dividir entre 5 es que el número que va a ser dividido termine en 0 o termine en 5. En este caso, los tres números terminan en 5 o su unidad es 5, por lo que se les puede dividir entre esa cantidad. Entonces aquí, quinta de 35 es 7, quinta de 5 es 1 y quinta de 35 es 7. Entonces aquí lo que hacemos es, pues ya me quedan puros 7, por lo que vamos a proceder a dividir entre el siguiente número primo, que es el mismo 7. Entonces sacamos séptima de 7, que es 1. Este número ya se había descompuesto o ya se había factorizado totalmente, y séptima de 7 me da 1. Entonces la pregunta que hacemos aquí: ¿cómo puedo sacar el mínimo común múltiplo de 840, de 180 y de 630? Muy sencillo, multiplico todos los números que yo utilicé para descomponer esos números en factores primos. De manera que el mínimo común múltiplo de 840, de 180 y de 630 equivale a 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 7. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar estos dos. Entonces recordemos que cuando multiplico un número por sí mismo 3 veces, esto equivale a 2 al cubo. Luego aquí el 3, estos dos cantidades 3 las vamos a agrupar como 3 por 3, o sea, como 3 al cuadrado. Y luego multiplico por 5 y multiplico por 7. Entonces, vamos a ayudarnos de la calculadora. 2 al cubo me da 8. Por 3 al cuadrado me da 9. 2 al cubo es 8, por 3 al cuadrado me da 9, 8 por 9 es 72, 72 por 5 me da 360, y 360 por 7, eso me da una cantidad de 2520. Esto significa que dentro de la cantidad infinita de múltiplos comunes entre estos números, el número más pequeño o el mínimo común múltiplo, el múltiplo común de ellos más pequeño, es el 2520. Vamos a contestar el siguiente reactivo, la siguiente situación, recordando que al principio del video les señalaba cuál era la utilidad del mínimo común múltiplo, y pues les argumentaba que se trataba de cuando coinciden personas o cosas en cuestión de tiempo o de distancia. En este caso aquí vamos a ver que el siguiente reactivo, que dice que Alan, Luis y Fernando asisten a la misma taquería. El primero, Alan, asiste cada 20 días, Luis tarda 32 días en ir y Fernando asiste cada 28 días. Entonces dice que hay
días en los que los tres coinciden al mismo tiempo o el mismo día en la taquería, y lo que me están pidiendo es que calcule la cantidad de días que van a pasar para que vuelvan ellos a coincidir. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo para ver a los cuántos días coinciden los tres en la misma taquería. Entonces vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 20, de 32 y de 28. Aquí recordemos que no afecta el orden en que yo ponga esos números. Si acomodo primero el 20, el 32, el 28, o si acomodo el 28, el 20, el 32, o sea, no importa cómo yo ordene estos números, sí siempre voy a obtener el mismo resultado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner los tres números, el 20, el 32 y el 28, y los vamos a descomponer en factores primos. Entonces recordemos primeramente descomponemos sacando mitad. Entonces empezamos, mitad de 20 es 10, mitad de 32 es 16 y mitad de 28 es 14. Recordemos que los tres números se podían dividir entre 2 porque su unidad o terminaban en número par o su unidad era un número par. Entonces aquí podemos seguir simplificando, podemos seguir descomponiendo, dividiendo entre 2, porque termina en 0, termina en número par y termina en número par. Mitad de 10 es 5, mitad de 16 es 8 y mitad de 14 es 7. ¿Sí? Entonces aquí, en este caso, el 5 y el 7 son números que ya no van a poder ser divididos entre 2, pero aún me queda un número que sí puede ser dividido entre 2, por lo tanto seguiremos descomponiendo, sacando mitad. En este caso el 5 y el 7, como no pueden dividirse, los bajamos y aquí sacamos mitad de 8, que es 4. Entonces aquí puedo seguir sacando mitad de 4 es 2, y el 5 y el 7 se bajan, y mitad de 2 es 1, bajamos 7 y bajamos 5. Entonces lo que sigue aquí es pasar al siguiente número, que el siguiente número viene siendo el siguiente número primo con el que podemos dividir es 3, pero ni el 5 ni el 7 pueden ser divididos entre 3. Lo que sigue es pasar al siguiente número, que es quinta. Yo puedo el 5 dividirlo entre 5, quinta de 5 es 1, el 32 ya fue descompuesto totalmente, y por último el 7 no se puede dividir entre 5, por lo que lo vamos a bajar. Y aquí lo que sigue es pues lo que sigue es sacar séptima. Ya me queda nada más el 7. Lo que hacemos es sacamos séptima de 7 y me quedan 1, 1 y 1. Entonces esto significa que para sacar el mínimo común múltiplo vamos a tener que multiplicar todos esos números. Entonces aquí sería que el mínimo común múltiplo es el producto de 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, por 2, por 5 y por 7. Entonces aquí agrupamos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Estamos multiplicando el 2 por el mismo 5 veces, por lo que todo este producto lo voy a simplificar como 2 a la potencia 5. Y luego multiplico por 5 por 7. Por 5 por 7. Entonces aquí vamos a ayudarnos de la calculadora para sacar el resultado de manera más rápida. Aquí sería 2 a la potencia 5. Eso me da 32
2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2 me da 32, y aquí el 32 lo multiplico por 5, eso me da 160, y luego lo multiplico por 7, y eso me da 1120. ¿Qué significa esto? Que el día o la ocasión en que ellos van a coincidir va a ser a los 1120 días. Esto significa que va a pasar mucho tiempo para que ellos vuelvan a coincidir. Por esta ocasión es todo. Esperemos que el tema de mínimo común múltiplo haya sido lo más entendible posible. Vamos a pasar al siguiente tema, que están relacionados, que vendría siendo el máximo común divisor, pero por eso es todo, y les dejo mis redes sociales para cualquier comentario. Échenle ganas.